Vamos, hermanos, al Salmo número 100. Salmo número 100. Continuamos en nuestra serie de predicaciones del libro de los Salmos. Hoy vamos a estudiar el Salmo 100, un salmo muy conocido porque lo usamos regularmente como un salmo de llamado a la adoración. Salmo 100. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por haberte revelado a tu pueblo. Señor, confiamos plenamente en que tú providencialmente has puesto este salmo delante de nosotros para que sea nuestro alimento en esta tarde y noche. Permite, Señor, que estas palabras, por el poder de tu Espíritu Santo, calen hondo en nuestro corazón y que podamos entonces nosotros vivir siempre con gratitud y alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y Redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, este salmo entonces tiene ahí el subtítulo de Salmo de Alabanza. Unos comentaristas también enfatizan la idea de la gratitud en este salmo. Finalmente esas dos cosas están íntimamente relacionadas y es un gran tema para nosotros. En realidad, el tema de la gratitud como una acción de adoración y alabanza, pues ha sido recogida esta idea por muchos a través de la historia. En nuestra propia tradición esto es fundamental. Por ejemplo, nuestro catecismo de Heidelberg se divide en tres partes que ustedes conocen perfectamente, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera parte de nuestro catecismo habla de ¿qué? De nuestro pecado, de nuestra culpa, ¿no? Y de la miseria que trae el pecado. En segundo lugar, el catecismo nos habla de la redención, ¿no? De la salvación y de cómo ésta ha sido conseguida por el Señor Jesucristo. Bueno, por nuestro Dios trino, pero enfatizando la obra de Cristo. Y en tercer lugar, ¿qué cosa? La gratitud. Esto es bien importante que nosotros los cristianos entendamos. Y fíjense, en esa tercera parte que habla de la gratitud, se enfatizan dos cosas, pero una ocupa el mayor lugar. En la tercera parte, que es la gratitud, es el lugar en donde se detallan todos los mandamientos de Dios. Bueno, no todos, los 10 mandamientos de Dios como resumen. Y a partir de ellos se explica pues prácticamente todo el alcance de lo que la ley dice como un acto de gratitud. Nosotros que éramos pecadores, caídos, sin esperanza y sujetos a vivir en miserias de todo tipo y condenados al castigo eterno, somos salvados, redimidos por nuestro Dios y específicamente por la obra de Jesucristo. Hay muchos cristianos que se quedan ahí, que viven hasta ahí, pero la vida cristiana no termina ahí, no termina con saber que soy salvado y con la idea de que tengo fe y me he arrepentido de mi pecado. La vida cristiana se vive,
pero movido ¿por qué? Por la gratitud. Nuestra adoración finalmente, nuestra alabanza a Dios es una respuesta también ¿a qué? A la obra de salvación y a conocer quién Dios es en realidad, porque Él se lo merece por ser quien es. Pero finalmente está movida también por la gratitud. El no creyente no ama a Dios y no le adora a Dios y no reflexiona sobre Dios y no está dispuesto a hacer nada por Dios y no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque desconoce, ¿qué cosa? Le desconoce a Él, desconoce su carácter bondadoso, desconoce su misericordia, desconoce su justicia y por lo tanto no siente gratitud. Bueno, peor que eso es que los cristianos no pensemos en estas cosas o que los cristianos olvidemos estas cosas. Si hay algo que el cristiano siente, si hay algo que el cristiano le debe a Dios, es gratitud. Porque nosotros no merecemos nada y porque nosotros hemos sido salvados de pura gracia y misericordia. Entonces este salmo es un cántico de gratitud, es una alabanza a Dios movida por la gratitud. Y entonces Dios mismo es el que nos anima y nos llama y Él es el que nos dice esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes adoramos a Dios. Sin embargo, esto no sale de nosotros. Esto sale de Dios mismo. O sea, tal es la gracia de Dios que Él mismo nos tiene que llamar a cantarle. Él mismo tiene que llamarnos a alabarle. Él mismo nos recuerda esto. Él mismo nos manda a hacer esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Primero, cantad. Bueno, por eso cantamos cuando nos reunimos como cristianos. Y no solamente en la reunión corporativa, en el Día del Señor, como esta vez, sino en general. Los cristianos somos llamados a cantarle y por eso lo hacemos. Es una expresión de adoración a Dios. No es solo eso la adoración a Dios. Ahí la iglesia evangélica nos ha confundido mucho, ¿no? Y dicen, bueno, la alabanza es una cosa, la adoración es otra cosa, solo lo que se canta es adoración a Dios. Bueno, eso es un error. Todo lo que sucede en un servicio de adoración es adoración a Dios. Desde que se lee el llamado a la adoración, ya es su palabra la que está siendo proclamada y desde ese momento nosotros estamos entonces en adoración a Dios. ¿Saben qué también es adoración a Dios? Entonces, no solamente cantar, que es adoración a Dios también, pero también, por ejemplo, es tener la atención adecuada al mensaje de la palabra de Dios. Adoración también es, entonces, no solamente cantar, no solamente poner atención, sino también considerar la actitud que yo tengo cuando estoy en adoración a Dios. No solo eso, sino podemos incluso hablar de tantas otras cosas como la preparación que yo tengo para venir a adorar a Dios. Quizás el descanso que tengo que tener antes de venir a la iglesia para no tener que descansar mientras estoy aquí. Quizás entonces hay una serie de cosas que tengo que considerar porque estoy adorando a Dios en ese momento. Pero bueno, estamos hablando de cantarle a Dios. Y fíjense el adjetivo. ¿Cómo es que tenemos que cantarle a Dios? Bueno, no es un adjetivo, es un
adverbio. A ver, no. Sería con alegría, está cambiando el verbo. Tengo dudas si es un adverbio. En fin, modifica al verbo cantar. Tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo alegres. Bueno, la implicación es clarísima, ¿no es cierto? No podemos cantarle apesadumbrados. Es decir, para aclarar, puede ser que nuestro estado de ánimo por alguna situación pues sea uno complicado, estemos tristes. Bueno, eso pasa y no vamos a decir, usted no puede venir triste a la iglesia. No, para nada. Hay un montón de salmos que son lamentos. Y eso está muy bien. Nos acercamos a nuestro Dios lamentándonos. Pero hay también canciones en donde lo que debe explotar es esta adoración o alabanza alegre. Tenemos muchísimas razones los cristianos para estar alegres. Y ya vamos a ver algunas de ellas. Y entonces, de acuerdo a la canción, nosotros tenemos que cantar, bueno, lamentándonos o con alegría, en este caso con alegría. Nuestra relación con Dios no puede estar ausente de alegría, incluso cuando estamos pasando por momentos difíciles, porque tenemos buenas razones para estar alegres. Y no solamente nosotros, no solamente algunas personas son las llamadas a cantarle alegres a Dios. También son llamados los habitantes de toda la tierra. Todo el mundo debería cantarle a Dios. No solamente la iglesia reformada, no solamente la iglesia evangélica, todo habitante de la tierra debería cantarle a Dios. Todo hombre fue creado para adorar a Dios. No solo algunos, todos. Ahora nosotros sabemos que no todos lo hacen. Y de hecho, este versículo se vuelve entonces en un gran llamado para nosotros para las misiones. Una de las razones por las cuales nosotros entonces hacemos misiones es para que muchas personas, ojalá todos, sabemos que no va a ser así, pero ojalá todos, y eso es lo que debe estar en nuestro corazón, todos los hombres de este mundo alabasen a Dios. Y esa debería ser una de nuestras motivaciones para hacer misiones, para compartir el evangelio, para que esas personas crean, para que esas personas conozcan a Dios, conozcan su salvación y conozcan entonces la gratitud o experimenten la gratitud que ellos deben tener por Dios y en consecuencia le canten en agradecimiento. La fe cristiana no es para ser disfrutada solamente por algunos. Y algo que debemos de evitar es sentirnos demasiado cómodos nosotros con simplemente ya haber sido evangelizados, ser miembros de la iglesia, ir a la iglesia, conocer, vivir, pero que no nos interese absolutamente nadie más, o no nos interesemos por la gente que desconoce de la esperanza que nosotros tenemos y de la salvación que nosotros gozamos. Tampoco es la responsabilidad de solamente el pastor, es la responsabilidad de todos ustedes, de todo cristiano, hacer conocer la bondad de Dios, la misericordia y su fidelidad a todas las naciones. Porque toda persona ha sido hecha por Dios y toda persona debería vivir para adorar a Dios. Y bueno, estamos dando por sentado que ustedes están de acuerdo con adorar a Dios, pero examinémonos un poquito, la verdad. ¿Realmente vivimos para adorar a Dios? ¿Realmente nos entendemos en primer lugar como aquellos que somos de Dios,
creados por Dios, salvados por Dios, y que mi principal identidad es ser un adorador de Dios, una oveja de Dios. Porque también podemos ser personas que decimos, bueno, soy cristiano, pero bueno, el domingo se acabó el servicio, salí y ahora soy un ciudadano más y solamente los domingos voy a adorar a Dios. Después mi vida pues la vivo como requiere el momento. Bueno, ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico tiene que ver con una adoración a Dios en todo momento y en todo lugar. Lo cual también implica que hay diferentes formas de adorar a Dios. Hay una adoración corporativa como esta, que la hacemos el domingo juntos. Pero después, fuera de la iglesia, usted también es un adorador de Dios. Y claro, cuando usted va a trabajar, no puede sacar el salterio y ponerse a cantar mientras está trabajando. Ahí usted estaría más bien pecando. ¿Cómo le adora usted a Dios en su trabajo? Bueno, trabajando bien, siendo un buen trabajador. ¿Cómo le adora usted a Dios entonces en su casa? Si usted es papá, tiene que ser ¿qué? Un buen papá. Si usted es una esposa, tiene que ser una buena esposa. Si usted es un hijo, escuchen niños, jóvenes, usted tiene que ser un hijo obediente. Por ahí oí a un niño profetizando. Un niño obediente, un niño que adora a Dios. Así se adora a Dios. Le glorificamos a Dios confiando en Él, obedeciendo sus mandamientos y gozándonos en Él. La adoración no solamente es para el momento de la iglesia el domingo, es en todo tiempo. Por eso luego nos dice en el versículo 2, servid a Jehová con alegría. Fíjense esa insistencia, ¿no? Hay que cantarle con alegría. Hay que servir a Jehová con alegría. El salmista evidentemente está viendo cierto tipo de caras que él quiere insistir y decir, hey, con alegría. Sí, hay dificultades. Sí enfrentamos problemas. Sí hay tribulación. Sí hay enfermedad, sí hay un montón de cosas en nuestras experiencias. Nadie lo niega, hay pecado en este mundo. Pero nosotros tenemos a un Dios creador, a un Dios salvador, a un Dios que nos preserva, a un Dios que nos sostiene y a un Dios que ha prometido la gloria para sus hijos. Podemos entonces adorar a Dios con alegría. Y no solo podemos, sino que debemos. Y debemos servirle también a Él con alegría. Bueno, ustedes ya saben la pregunta que se viene. ¿Cómo sirve usted a Dios? Es más, yo les recomiendo, se van pensando estas cosas y usted diga, a ver, ¿cómo canto yo a Dios? Es más, ¿le canto? ¿O soy de aquellos que mientras estoy en la iglesia hago como que canto? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Medio como que movemos nomás los labios, ¿no? Y luego justificamos quizás con vergüenza, es que no tengo buena voz, es que... Y puede ser cierto, yo soy uno de esos, yo no tengo una buena voz. Pero lo que tiene que motivarnos y que tiene que vencer, por ejemplo, timideces, vergüenzas y un montón de cosas, ¿qué es? La gratitud, que ya vamos a ver más adelante, que el salmista expone. Cuando uno siente gratitud, pues va a decir gracias. Cuando uno siente gratitud por lo que Dios ha hecho por uno y
empieza a conocerle cada vez más profundamente y conoce más su santidad y su justicia. Y el hecho de que Él no tolera el pecado y sin embargo me muestra misericordia y compasión y me salva y lo hace antes de la fundación del mundo, me regala fe y Él mismo me regala a Cristo antes de todas las cosas y que la salvación es de Él y me hace sentir tan inmerecedor, siendo tan culpable. Pues usted lo que más quiere es cantar con todo el corazón y el alma. Y entonces usted dice, no estoy cantando lo suficiente. O usted también dice, no estoy sirviendo a Dios con alegría. Le estoy viendo como un accesorio más tal vez en mi vida, pero no estoy entendiendo que yo soy un siervo y que debo servir en absolutamente todo lugar a Dios. Que quizás me dejo llevar más por mis emociones y por mi propio deseo y por mis propias circunstancias y no me doy cuenta de lo muy feliz que debería yo realmente ser. Quizás me he hecho ídolos o expectativas falsas, quizás tengo deseos en el corazón que me han hecho una persona más bien envidiosa o codiciosa y no me doy cuenta de que debería estar feliz por lo mucho o poco que tengo. Y quizás el problema es este, como dice el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Quizás no lo reconocemos finalmente, ¿no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Saben cuál es el problema? Que tal vez nosotros decimos, sí, Dios creó, hizo todo eso, pero adentro en el corazón, en el fondo, nosotros pensamos, sí, pero yo me he hecho a mí mismo en esta vida. Pero yo sí he trabajado, ¿no? Yo sí me he esforzado, yo sí soy de aquellos que se ha hecho en esta vida. Y estamos tan enamorados de nosotros mismos, estamos obsesionados con nosotros mismos, que en lugar de reconocer a Dios y que Él me creó, que Él me hizo, y que por lo tanto ya solo con eso yo le debo absolutamente todo. Aparte de que nos salva, solo con el mero hecho de que Él nos hizo. Él es Dios. Nosotros no estamos destruidos porque Él no ha querido. Nosotros no estamos en peores circunstancias porque Él no lo ha permitido. Nosotros podemos estar aquí porque Él nos ha guardado. Pero claro, en nuestra arrogancia nosotros pensamos que nosotros somos los inteligentes, los que nos hemos cuidado, los que nosotros hemos decidido bien, los que hemos tomado los pasos adecuados, Y entonces, si nosotros vemos tantas y tantas y tantas virtudes en nosotros, ¿cómo vamos a alabarle a Dios? Si no reconocemos que todo lo que somos finalmente es gracias a ¿quién? A Él. Si usted piensa que usted ha logrado todo, ¿cómo le va a dar gracias? Usted no le va a dar gracias. ¿Sabe a quién va a dar gracias usted? A usted mismo. Pues. Y así vive mucho ser humano. Y hay momentos en los que nosotros vivimos así también. Para sentirnos muy importantes, para nuestra autoexaltación, para nuestra autoadoración. Y nos olvidamos entonces de la adoración a Dios y la gratitud a Dios. Muchos de nosotros no podemos hacer ni una manualidad. O sea, muchos de nosotros no podemos hacer, pero somos muy poco creativos muchos de nosotros.
Y nosotros pensamos que nos hemos hecho a nosotros mismos. Así demostramos nuestro pecado, nuestra arrogancia, nuestro deseo de autonomía e independencia del que hablamos esta mañana cuando estudiamos Génesis 3. Queremos saber el bien y el mal. Queremos saber de A a la Z. Queremos ser sabios o nos creemos sabios de absolutamente todo y nos creemos poderosos para hacer absolutamente todo. En una palabra, queremos ser como Dios. Cuando en realidad lo que somos es criaturas. Criaturas que se deben a su Dios y que en el mejor de los casos, a través de la fe, somos ahora y tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para reconocer que Jehová es Dios, no nosotros. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos de nuestro orgullo, que se expresa de diferentes formas y de diferentes maneras. Si algo debe existir en nosotros es la humildad necesaria para decir, yo no puedo, yo soy criatura de Dios, yo estoy hecho para adorarle a Él. Yo soy pueblo de Dios, como continúa ese versículo 3, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo soy de Él, me pertenezco a Él. No puedo hacer otra cosa que no sea lo que Él me pide. Soy como una ovejita de un redil de un pastor y Él es mi pastor. Él me alimenta, Él me cuida, Él me guarda, le pertenezco a Él. No soy una cabra que tira al monte, aunque a veces, tristemente, eso hacemos. Y el pecado quiere que hagamos eso, que seamos una oveja rebelde. La otra vez tuve la oportunidad de predicar en la iglesia de los hermanos, en la iglesia de la Gracia, y prediqué el Salmo 23, y bueno, estaba estudiando este Salmo también antes de ir, y claro, es importante reflexionar sobre la idea de el pastor y la oveja en el contexto de la época. Hoy pensamos de una ovejita y pensamos en las peor gente de ciudad, pensamos en peluches, ¿no? Una oveja, tenemos la idea de una ovejita linda, ¿no? Blanca, blanca, blanca. Esto aquí rojito, habanito, ¿no? Las tarjetitas de las ovejitas, implica ternura, ¿no? Una oveja en los tiempos bíblicos era un animal sucio, ¿no? Un animal sucio, un animal que hasta olía mal, ¿no? Y que a veces era necio, pero necio. Las ovejitas son necias, peleonas. Ovejitas que van saltando y caen al hueco y le sacan y otra vez vuelven a caer en el mismo hueco. ¿Y cómo eran los pastores? También tenemos esa idea, ¿no? De un viejito ahí de barba blanca, no me queden viendo mal, ¿no? Y que van caminando, ¿no? Y bonachón, ¿no? Con su vara y su cayado. Los pastores, las descripciones de los pastores en esa época era casi la descripción de un soldado. Los peligros que había. En las noches, por ejemplo, los riesgos que enfrentaban. Y a veces les tocaba caminar. Y en esas zonas también los pequeños riachuelos y tantas cosas. Y los animales en esa época feroces también que enfrentaban.
Y entonces, haciendo la analogía, Él es este soldado realmente. Dios es este general que cuida de nosotros con todas sus fuerzas. Obviamente es Dios y literalmente tiene toda la fuerza del mundo, pero Él tiene pues entonces estos instrumentos para alejar a los que nos quieren hacer daño y también para jalarle a la oveja del pescuezo, literal, bueno, del cuello, ¿no? Para que regrese al redil, ¿no? Y valiente y fuerte, mientras nosotros somos animalitos que a veces hasta nos cuesta reconocer que pertenecemos a un pastor. Y obviamente estamos hablando de Dios. Y en el nuevo pacto estamos hablando ya con Jesús revelado como Él es el buen pastor. Y Él no solamente cuida a las ovejas, sino que Él muere por sus ovejas. Él da su vida por las ovejas. No solamente es Dios creador, Él es Dios salvador, para que nosotros le adoremos, le cantemos, le sirvamos con alegría, con gratitud. Por eso somos llamados en el versículo 4 entonces a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿No? Y esta imagen, dicen algunos comentaristas, claro, tiene tonos del templo, ¿no? De entrar y posiblemente, dice por ahí alguno, tiene que ver con estas entradas, ¿no? De los reyes de Israel después de sus grandes victorias. Y entonces esto también nos recuerda y decimos, bueno, o nos hace pensar, ¿qué victoria? Pues no. ¿Por qué deberíamos entrar nosotros entonces por sus puertas y con acción de gracias y sus atrios, con alabanza y alabarle y bendecir su nombre? Bueno, porque esa gran batalla ha sido ya librada. Y Jesucristo la ganó con su obediencia perfecta y su muerte en la cruz y su resurrección por nosotros. Para nosotros, Cristo y su obra entonces son razones para entrar por sus puertas con acción de gracias. Si de algo tiene que abundar nuestra boca es de gratitud a Dios. De nosotros no puede salir la queja y Señor, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no haces esto? Si usted piensa así, usted tiene que parar, recordar y evaluar bien la situación. Y entender que usted, nosotros, en principio no merecemos nada. Y sin embargo Dios nos ha mostrado bondad, nos ha mostrado amor, compasión. En la Biblia hay dos tipos de quejas. Hay una queja que es bien recibida, y ustedes van a ver eso en los Salmos, por ejemplo. Y la queja bien recibida es la del creyente que está sufriendo por diferentes razones, por su fe o por la persecución o por el dolor mismo de diferentes circunstancias. Pero eso no es una queja que se queja de Dios, es una queja que va a Dios. Señor, estoy así, respóndeme. No es una queja en incredulidad, es una queja llena de fe, porque se dirige a Dios. Y esa es buena, y esa somos animados a hacerla. Pero hay otra que es pecado y que debemos evitar siempre. Es aquella queja que se queja ¿de quién? De Dios. Es la queja de los israelitas que salieron de Egipto y decían, ya estamos hartos de este pan. Dios les salva, Dios les saca.
les da, o ya les ha mostrado su poder y que Él les va a proveer de todo. Estoy harto de este pan, quita este pan, prefiero regresar a la esclavitud. Allá era lindo en Egipto, dice. Bueno, esa queja es tremendamente injusta y es grandemente pecaminosa. Ante esas quejas del Señor responde, bueno, te voy a dar codornices hasta que te salgan por los ojos entonces. Y esas tienen que ser evitadas totalmente por nosotros. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que vivir la vida con gratitud. Cuando usted se sienta mal, porque estoy seguro que todos nos sentimos mal y nos sentimos con diferentes expresiones de ánimo, eso es parte de nuestra naturaleza humana y también de nuestras debilidades y hasta de nuestro pecado, si quieren. Lo primero que usted tiene que hacer es pensar en estos términos. Yo necesito, en primer lugar, antes de dar cabida a estas emociones, tengo que pensar en ¿qué? En la gratitud que le debo a Dios. Antes de que se nos ocurra quejarnos de algo, piense en la gratitud que usted le debe a Dios. Cualquiera sea nuestra circunstancia, vean, incluso siendo muy mala, aún así nosotros le debemos todo a Dios. Debemos caracterizarnos por la acción de gracias, por la alabanza, por bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Finalmente, porque Jehová es bueno. Porque Dios es bueno. Y esto no es solo decirlo. Él es bueno. Y esta es nuestra confesión de fe. Él es bueno. Y Él me trata a mí con bondad. Que yo no entienda las circunstancias, que yo no entienda por qué estoy pasando tal o cual cosa, que no me guste a mí lo que veo o lo que puede estar pasando, no quiere decir que Dios deje de ser bueno. Nosotros confiamos en el hecho de que Dios es bueno. Si nosotros conociésemos todas las cosas, si fuésemos perfectos y un montón de otras cosas, entonces nosotros sabríamos perfectamente. Como no lo somos, no podemos distinguir las cosas y por eso tenemos que ser prudentes, pero jamás podemos dudar de la bondad de Dios. Cualquiera sea nuestra circunstancia en este momento, recuerde que Dios es bueno. Usted no es bueno. Yo no soy bueno. Perfectamente. Ninguno de nosotros es bueno. Si usted se sorprende por eso, entonces no somos buenos. Eso dice la Biblia. Usted puede ir a Romanos 3. ¿Cuántos buenos hay según Romanos 3? Ni uno. ¿Perfectamente bueno? Ninguno de nosotros. Solo hay uno bueno, le dijo el Señor Jesús al joven rico. ¿Quién? Dios. Él es bueno. Nosotros no somos buenos. Hay, por la obra del Espíritu Santo y la misericordia de Dios, hay destellos de bondad en nosotros, hay comportamientos de bondad en nosotros y debemos nosotros abundar en ellos. Pero ¿somos nosotros buenos? No lo somos. ¿Debemos buscar la bondad? Sí. ¿Debemos abundar en bondad? Sí. Pero no lo somos. Él sí es bueno y por eso Él es digno de toda adoración y gratitud. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Usted no puede dudar de estas cosas. Si usted es un cristiano, usted no puede dudar de la misericordia de Dios.
Y si usted no es cristiano, usted tiene que hacerse un cristiano, debe creer, porque solamente usted entonces así va a disfrutar de la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta usted del consuelo y de la paz que esto brinda al ser humano? Que la misericordia de Dios es para siempre, que Él me ama. Y si usted piensa, ¿y por qué? A ver, ¿me ama o no me ama? Y Pablo le responde a usted, si Él ha dado a su propio Hijo por ti, ¿cómo no te va a dar también con Él todas las cosas? Y no estoy hablando simplemente de prosperidad material, sino de absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para el cuerpo y para el alma. Su amor pactual, su disposición favorable para el creyente es para siempre. Y cuando yo me aferro a esto, entonces yo puedo enfrentar casi que cualquier cosa. No es fácil, no estamos diciendo eso. Pero una cosa es vivir la vida sin ningún tipo de esperanza, certeza o favor de Dios. Y otra cosa es vivir confiado de que la misericordia de mi Dios, del que me hizo y del que me ha salvado, el Padre de Jesucristo, me ve con ojos de misericordia siempre. Y entonces, si usted está desanimado, si usted está atravesando por dolor, si usted enfrenta dificultad, incluso si usted se ha equivocado, hay un Dios que es misericordioso y fiel, al cual usted puede regresar siempre y pedir perdón y confesar su pecado y recibir de su misericordia. Y entonces eso le va a dar paz y le va a dar más amor y sobre todo le va a dar ¿qué? ¿Más qué? Gratitud. Y entonces usted el domingo no va a ver otra cosa que quiera hacer sino venir a agradecer a Dios. Y va a venir con todo el corazón dispuesto y no va a querer hacer nada más porque cualquier otra cosa no es importante, porque lo más importante en su vida va a ser agradecer a Dios. Porque Él es bueno, yo no. Porque Él es misericordioso, nosotros tampoco lo somos. Y no solo eso, su misericordia es para siempre. Nosotros no. Y podemos entonces vivir alabando con gratitud. Finalmente, no solamente es bueno, no solamente su misericordia es eterna, sino que su verdad por todas las generaciones. Su verdad no cambia. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es eso? Su verdad no cambia. Lo que Él ha dicho es para siempre. Y entre muchas cosas que Dios ha dicho, es como por ejemplo, en las palabras de Jesús, que es Dios, el que cree en mí, tiene vida eterna, ciertamente vivirá. Y hay un montón de estas promesas en la Biblia. Ha pasado de muerte a vida. Sus pecados le han sido perdonados. Si crees en mí, estarás conmigo hoy en el paraíso. Y entonces a esas palabras los pecadores nos aferramos. A esas palabras nosotros, o sobre esas palabras nosotros edificamos, construimos. Sobre eso vivimos. Sobre eso podemos
vivir para servirle. Encontramos el propósito de nuestras vidas, adorarle a Él, cantarle a Él, servirle a Él, con regocijo, con alegría. Entrando por sus puertas con acción de gracia. De gracias, alabándole, bendiciendo su nombre. Él sí es bueno, su misericordia es para siempre. Él recibe al pecador arrepentido siempre. Y Él puede ser alguien en quien confiamos siempre y perfectamente. No hay nadie más como Él, no hay absolutamente nadie más a quien podamos recurrir de esa manera y con esa confianza. Así que arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ser bueno, por tener misericordia eterna, porque tu verdad, Señor, nunca cambia y por eso eres un Dios perfectamente fiel. Señor, llénanos de agradecimiento, llénanos del deseo de cantarte, de alabarte, de rendirnos en adoración frente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.